se viene tratando en sesión extraordinaria en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República la ley de endeudamiento fiscal del sector público para el año fiscal 2019, así como también la ley de equilibrio financiero del presupuesto para el próximo año y la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Podemos irles avanzando que la Comisión de Presupuesto aprobó en esta sesión extraordinaria más temprano el dictamen de la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2019, que dispone en uno de sus artículos el registro y pago de las obligaciones por la contribución al Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI. Son aportes efectuados por los trabajadores del sector público, registrados actualmente en el pliego del Ministerio de Economía y Finanzas. El primero en aprobarse autoriza los montos máximos de concertaciones de endeudamiento externo e interno que no excedan los 1.378 millones de dólares 945.729. Está por reanudarse ya la sesión extraordinaria. El ministro de Economía, Carlos Oliva, estuvo presente. Ahí está también. Es importante resaltar la presencia del ministro de Economía, Carlos Oliva, más temprano, quien estuvo presente, informó que la deuda de los fonavistas viene del año 1992 y lo que se pretende es saldar la deuda con los trabajadores de una vez por todas. Para ello se necesita 517 millones de soles. Ya llegó el ministro de Economía nuevamente. Los pagos son operados y esperados por años por los trabajadores aportantes. La congresista Mercedes Araoz, en cambio, propuso que dicha deuda pueda realizarse de manera fraccionada, mientras que el congresista Alberto Quintanilla sostuvo que sería mezquino e insensible fraccionar la deuda de los fonavistas. La congresista Alejandra Aramayo opinó que tanto el capital como los intereses del dinero aportado deben ser contemplados en la norma de devolución. El presidente de la comisión, Percy Alcalá, aclaró que el espíritu de la norma es lograr la devolución como una prioridad y que este proceso se culminará hacia el año 2020. Karina Beteta, quien se encuentra conversando con el congresista Percy Alcalá, opinó que la planificación se haga en el plazo de un año más. En torno a la prevención de desastres, la comisión también aprobó autorizar al Ministerio de Economía para que en el marco del Acuerdo de la Alianza del Pacífico contrate conjuntamente con los países conformantes México, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur un esquema de transferencia de riesgos de desastres o financiamiento contingente bajo la modalidad de bonos u otras que serán ofrecidas en el mercado internacional, sea directamente o a través de un organismo multilateral de crédito. El ministro de Economía explicó que nuestro país asumirá de manera compartida los gastos que irrogue el diseño de mecanismo financiero preventivo de desastres nacionales y que el monto aún no establecido podría ser de 200 millones de soles. Con esta norma, el Perú compra un seguro en casos de desastres nacionales. También el tema del friaje, que es muy preocupante, ¿no? Las heladas. Por ejemplo, el legislador Horacio Pacori, de Nuevo Perú, solicitó que se contemplen los beneficios de dicha norma el fenómeno del friaje, que es un hecho recurrente anual. Todo el tiempo se padece friaje y heladas. Friaje, no, que es en la selva. Heladas, que es en el sur, especialmente en Puno, que aparentemente no tiene características de desastre, pero cobra víctimas anuales, especialmente en vidas de niños y ancianos de las zonas altas.
La congresista Mercedes Arauz explicó que la ventaja del trabajo con los otros países del acuerdo de la Alianza del Pacífico es asumir de manera conjunta el riesgo de esos eventos. Otro artículo aprobado más temprano fue que las empresas y sus accionistas que fueron garantizadas por el Estado para obtener recursos del exterior y que incumplieron el pago de dichas obligaciones, no podrán ser postores, contratistas o participar en acciones de promoción de la inversión que realiza el Estado hasta que culminen de honrar su deuda. En esta norma se incluye a las empresas que con una nueva denominación o razón social y accionistas asumieron los activos de la empresa deudora. De esta manera, entonces, se aprobó en la mañana el dictamen de ley de endeudamiento para el 2019. A esta comisión en la que asiste... Estamos con el reglamentario, por si acaso. Continuamos con la sesión. Sí. Tercer punto de la agenda. Ya. ¿Esto le han dado copia a todos? Sí, por favor. Ya. Si todos los congresistas tienen, digamos, copia de los artículos que han sido consensuados para votarlo en paquete, por favor, si no, sáquenle copia para repartir a todos los señores congresistas. Sí, mejor, que no haya inconvenientes más tarde. Los montos son los que... Tercer punto. Predictamen del proyecto de ley 3282-2018-P, proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2019. Señores congresistas, se ha enviado vía correo electrónico el predictamen para su consideración. El predictamen considera una exposición de motivos en que se desarrolla el estudio y análisis del proyecto y también contiene el texto normativo propuesto. Hay 53 artículos, 55 disposiciones complementarias, finales, 2 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria. Continuamos la discusión y aprobación de los artículos y las disposiciones del presente predictamen. He mandado un ratito a sacar una copia de toda la sumida, digamos, del proyecto, con la finalidad de ganar un poco de tiempo. Hay artículos que han sido consensuados. Creo que si han sido consensuados ya no habría debate, aprobarlo en bloque y comenzaríamos a discutir primeramente las propuestas de artículos adicionales, y si alcanza el tiempo comenzaremos a discutir algunos artículos que no han sido consensuados y necesariamente dar la copia de todas las propuestas para el día de mañana continuar a las 9 de la mañana, ya para ganar tiempo. Mañana trabajando nosotros, pues. ¿Sí? Porque yo tampoco... Bien, el presidente de la Comisión de Presupuesto explicaba más temprano que el 50% muchas veces del mismo, ¿no?, que pues eran derivados para diferentes gobiernos, ya sean regionales, ¿no?, y locales, pues así como también para diferentes ministerios, pues no se había gastado durante el 2018, ¿no? Hay un restante, o sea, la mitad solamente. Muchos de los ministerios también durante sus presentaciones pedían más presupuesto de lo habitual, de lo que ya tenían, pero eso pues sin duda fue revisado. Voy a dar lectura a los artículos que han sido consensuados para el conocimiento de todos. Sí. Artículo 3 consensuado.
El 1 y el 2 no han sido consensuado. El 4 consensuado. El 7 consensuado. El 8 consensuado. El 10 consensuado. El 11 consensuado. El 12 consensuado. El 13 consensuado. 14 consensuado. 15 consensuado. 16 también. Sí. El 16 también. ¿Te pasaste el 15? Pero en leer... ¿Qué vamos a hacer la votación consensuada? Claro, todos los consensuados, porque estoy dando lectura a los consensuados, para votarlo en bloque. Ya, entonces quieren votar artículo por artículo. Entonces, el 1 no fue consensuado, queda pendiente, el 2 no ha sido consensuado, artículo 3. Yo creo que tampoco da la lectura porque ya todos lo tienen conocimiento, nada más la votación en todo caso. Ya, artículo 3. ¿Por qué no votamos en bloque? Claro, es en bloque. Dígate la sumilla. Artículo 3 del alcance. Las disposiciones contenidas en el presente artículo son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos locales y sus respectivos organismos públicos. Es un artículo de deseo consensuado. Señora congresista que estén de acuerdo, si se levanta la mano. Señora congresista que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Artículo 4. También ha sido consensuado. 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público. 4.1. Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del Sector Público aprobados por el Congreso de la República y modificatorias en el marco del artículo 78 de la Constitución Política del Perú y el numeral 1 del párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.2. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Señores congresistas que estén de acuerdo, se levanta la mano. Señores congresistas en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Artículo 5 no ha sido consensuado, artículo 6 tampoco ha sido consensuado, artículo 7 consensuado. Aguinaldo, gratificaciones y escolaridad. 7.1. Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. Artículo 7 está consensuado. 7.1. Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, la Ley 29.944 y la Ley 35.12, los docentes universitarios a los que se refiere la Ley 32.20, al personal de la salud que se refiere el párrafo 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 11.53, los obreros permanentes y eventuales del sector público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú y los pensionistas a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de la Ley 15.11.7, los decretos leyes 19.846 y 20.530, el Decreto Supremo 051-88-PCM y la Ley 28.091 en el marco
del párrafo primero del artículo 17 del decreto legislativo 1442, decreto legislativo de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Perciben en el año fiscal 2019 los siguientes conceptos. A. Los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyo monto asciende en cada uno hasta la suma de 300 soles. B. La bonificación por escolaridad que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende la suma de 400 nuevos soles. 7.2. Las entidades públicas que cuenten con personal de régimen laboral de la actividad privada se sujetan a lo establecido en la Ley 27.735 para abonar las gratificaciones correspondientes por fiestas patrias y Navidad en julio y diciembre respectivamente. Asimismo, otorgan la bonificación por escolaridad y hasta por el monto señalado en el literal B del párrafo 7.1, salvo que por disposición legal vengan entregando un monto distinto a lo señalado en el citado literal. 7.3. Los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 en el marco de la ley 29.849 perciben por concepto de aguinaldo por fiestas patrias y Navidad que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre respectivamente hasta el monto al que se hace referencia literal A del párrafo 7.1. Para tal efecto, dichos trabajadores deben estar registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 7.4. Precísase respecto al párrafo 7.1 que en el marco de lo establecido por los artículos 106 y 109 de la Ley 3512, los docentes, asistentes y auxiliares contratados de los institutos de educación superior y escuelas de educación superior públicos solo perciben según corresponda los conceptos dispuestos en el literal E del artículo 106 y en el literal D del artículo 109 de la mencionada ley, conforme al monto establecido en el literal A del párrafo 7.1 del presente artículo. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si les levantan la mano. Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. 7. Artículo 7. El 7 de aguinaldos, restricciones de escolaridad. Señor presidente, nosotros aquí tenemos una diferencia de fondo. Para nosotros la reactivación de la economía pasa por la construcción de un mercado interno. Y el mercado interno es producción y también es consumo. Es demanda y oferta. Y aquí, señor presidente, con una bonificación de 300 soles por fin de año, no creemos que se construya ningún mercado interno. No se está mejorando la capacidad de consumo. Podemos tener 20.000 diferencias en otras cuestiones, pero digamos aquí, en nuestra opinión, no es una cuestión de fondo. Nosotros plantearíamos que por lo menos este aguinaldo fuera equivalente, si hablamos de porcentajes, en un 50% al sueldo que reciben los funcionarios, y si queremos una cuestión estándar, debería ser por lo menos el equivalente a una remuneración mínima vital, o si quieren redondear 1.000 soles mensuales. Esto es una decisión de Estado para reactivar la economía, porque la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas que ha premiado hasta la fecha es una lógica restrictiva, es mantener la producción nacional simplemente para vender al exterior. Eso nos hace absolutamente vulnerables. Si mañana pasado los precios del cobre y del oro descienden, nos vamos a ver, digamos, con un país sin recursos y sin limitaciones, porque no hemos construido una producción nacional, ni hemos construido la capacidad de consumo interna. Nosotros, señor presidente, y hablo aquí a nombre de la bancada de Nuevo Perú, y me imagino que otros sectores también están de acuerdo, debe apuntarse a una mejora remunerativa significativa de los trabajadores del país. Nosotros estamos porque se eleve, por ejemplo, no es el punto de debate la revolución mínima vital, pero en este caso de la gratificación nosotros estaríamos que por lo menos esta fuera del aguinaldo fuera un 25% de la remuneración que reciben, o unos 1.000 soles mensual, 1.000 soles en esta oportunidad. Gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, en todo caso va a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo 7 de la ley, si van a levantar la mano. Señores congresistas que estén en contra. 2 en contra. Tucto y Quintanilla. 3 con Pacori. Abstenciones. Aprobado por mayoría.
Pasamos al siguiente artículo. ¿Podría darnos el resultado en cifras? 831. Gracias. Subcapítulo tercero, medida de austeridad, disciplina y calidad del gasto público. Artículo octavo, medidas en materia de personal. 8.1, prohíbas el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento salvo en los supuestos siguientes. Bueno, son toda la descripción, creo que todos tienen la copia. Vamos a someter a votación, creo. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo octavo, tírense levantar la mano. Los señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado por mayoría, por unanimidad. No, hay abstención. Una abstención del congresista Quintanilla, aprobado por mayoría. Artículo noveno no ha sido consensuado. Artículo 10º consensuado. Medidas en materia de bienes y servicios. Es también un artículo que viene todos los años. Igual, sí. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 10º, si se levanta la mano. Señor presidente, cumplamos la formalidad que un secretario relator lo lea. Creo que es seriedad irresponsable. No, digamos, mejor aprobemos todo lo consensuado hasta el final y levantamos esta reunión. Bueno, vamos a dar lectura a pedido del congresista Quintanilla. Señor presidente, que conste que es un pedido reglamentario, no es ni el pedido del congresista Quintanilla ni una concesión a una persona. Estamos aquí en una institución del Estado y estamos en condición de congresistas, no de personas. Gracias por la deferencia a Quintanilla, pero yo lo hago como congresista. Gracias. Artículo 10º. Medidas en la materia de bienes y servicios. 10.1. Durante el año fiscal 2019, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría económica, pudiendo exceptuarse los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley 30.057, Ley de Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a las 8 horas o cuando la estancia sea menor a 48 horas. La autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido en la Ley 27.619, ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus normas reglamentarias. 10.2. Establécese que el monto máximo por concepto de honorarios mensuales es el tope de ingresos señalado en el artículo 2 del decreto de urgencia 038-2006 para la contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales de manera directa o indirecta y para la contratación bajo régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 regulado por el decreto legislativo 1057 bajo régimen laboral especial y modificatorias. Dicho monto máximo no es aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado en el marco de la Ley 29.806, ley que regula la contratación del personal altamente calificado en el sector público, dicta otras disposiciones y sus normas complementarias. 10.3. En ningún caso el gasto mensual por servicio de telefonía móvil, servicio de comunicaciones, personal y servicio de canales múltiples de selección automática troncalizado puede exceder al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por 200 soles. Considérase dentro del referido monto el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al servicio según sea el caso. La Oficina General de Administración de la entidad o la que haga a su vez se establece mediante directiva los montos que se cubren por equipo sujeto al gasto mensual antes señalado. La diferencia de consumo en la facturación es abonada por el funcionario o servidor que tenga asignado el equipo conforme al procedimiento que se establezca en la mencionada directiva. No puede asignarse más de un equipo por persona. Al presidente de la República, titular de los poderes del Estado y ministro, no le son aplicables las restricciones de gasto señaladas en el primer párrafo del presente párrafo. 10.4. Prohíbese la adquisición de vehículos automotores salvo en los casos de pérdida total del vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas, vehículos destinados a la limpieza pública, seguridad ciudadana y seguridad interna, vehículos destinados al servicio de alerta permanente y a la asistencia humanitaria ante desastres, vehículos para el desplazamiento de los fiscales del Ministerio Público que involucra el proceso de investigación fiscal,
vehículos para los órganos del Servicio Exterior de la República, creado en los años fiscales 2017 y 2018. Vehículos para el patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental en el marco del Decreto Legislativo 1013 y vehículos para las unidades de protección especial de la Dirección General de Niñas establecidas en el Decreto Legislativo 1297 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 01-2018-MIMP. Y para la atención inmediata y urgente de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su reglamento es aprobado por el Decreto Supremo número 009-2016-MIMP. Asimismo, están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos de inversión y la renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a los 10 años. La adquisición de vehículos automotores señalados se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional y de las entidades respectivas por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad.